Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 4 de julio del año 2019, de nuestro programa Todo a Pulmón. Y digo nuestro porque es también de ustedes, no es solo mío, no es solo de Jorge, no es solo de Mario, no es solo del equipo de Libertópolis. Este programa es de todos aquellos que queremos dar la batalla de las ideas, porque queremos vivir en una Guatemala diferente, en una Guatemala donde podamos cooperar, convivir e intercambiar en paz los unos con los otros, cada quien, por supuesto, buscando sus propias metas, sus propios objetivos, sus propios valores, aquello que uno se ha fijado para su vida, suya. Diga mía, mi vida, cómo yo quiero vivir mi vida, qué necesito para vivir mi vida, cómo lo puedo realmente alcanzar de una forma que me permita disfrutar de aquello que he logrado, porque sé que lo he ganado justamente. En fin, para que algún día podamos vivir en esa sociedad que yo vean lo optimista que soy, no pierdo la esperanza de que suceda aquí en Guatemala y al final que en cualquier lugar del mundo podamos todos, dependiendo de nuestro esfuerzo que primero debe ser mental, como hemos compartido en otras ocasiones, esfuerzo que por supuesto también debe ser físico para poder el actuar de acuerdo a estos juicios que nosotros hemos formado, que ya los hemos pasado por el tamiz de la realidad, léase, ya lo hemos integrado y lo hemos comprobado, la veracidad de esos juicios con los hechos de la realidad. ¿Para qué? Para que podamos actuar de tal manera que nos permita alcanzar ese estado de armonía que nos permita decir soy feliz. Pero bueno, apreciables amigos, sin duda este comentario mío es para que, pues, a pesar de los temas que vamos a tratar con ustedes hoy, pues los abordemos de una forma tal que no nos generen mayor, ¿cómo podría decir? Que no nos genere una mayor problema más allá de lo que se debe el abuso del poder, que por supuesto que nos debe de indignar. Nos debe de indignar lo que está haciendo Jimmy Morales, que como ustedes deben imaginar, es uno de los temas que vamos a abordar hoy, el de la compra de un buque y de 2 aviones, que lo primero que debemos cuestionarnos es si lo necesitamos nosotros, los guatemaltecos. Segundo, si acaso alguien piensa que sí se necesitan, mi pregunta es, ¿para qué se necesitan? Y tercero, una vez respondidas estas 2 preguntas, cuestionarnos quién debería de pagar tales compras. Pero no se queda ahí el cuestionamiento mío en lo que respecta a estas compras que fue a hacer en su más reciente viaje, por lo menos la compra de los aviones, el presidente Jimmy Morales. Mi pregunta más importante, considero, es la de si puede hacerlo así de sencillo, por medio de un convenio. ¿Cómo así que por medio de un convenio viene el presidente y pues decide gastar, imaginen ustedes, 28 millones de dólares? Cuando ya previo a eso había gastado, si recuerdo correctamente, el precio del buque nos salió algo así como en 90 millones de quetzales. Entonces, me pregunto, ¿lo puede hacer así de sencillo, así tan fácilmente llegar con yo que sé, una chequera, léase un convenio y decir, pues bueno, sí,
lo compro, no hay ningún problema. ¿Cuánto? ¿28? Está bueno, $28 millones para unos aviones que ni siquiera los mismos argentinos utilizan. Una compra que se hace a una compañía estatal que ha sido cuestionada por precisamente prestarse a hechos fraudulentos, léase a corrupción. Pero bueno, apreciables amigos, de este sin duda va a ser uno de los temas que vamos a cuestionarnos, pero al final la pregunta más importante que yo en este momento me hago es si puede comprarlos a dedo. Porque literalmente Jimmy Morales, a puro dedo, dijo: a mí me gustan los argentinos, así que denme los Pampa 3. Estos que ni siquiera utilizan los argentinos porque ellos van a comprar a otros lados sus aviones. Entonces, pues bueno, démenlos, pero démenlos ya. Pero bueno, en fin, yo ya quisiera que estas 11 veces compartido de todo a pulmón que lleva en este momento, y por eso voy a agradecer a los liberhéroes que ya han compartido, estos liberhéroes insignes, como es nuestro querido amigo Ramón Parellada, José Calderón y Michelle Fernández, que veo que ya han compartido todo a pulmón. Agradecerles que desde ya estén dando esta batalla de las ideas con nosotros. Gracias a Michelle por los saludos y por compartir. Susan Lavañino también, muchísimas gracias, Susan. Por cierto, Susan, compartiste todo a pulmón. Luego Eric Marcial Chajo López dice: estoy presente, MY. Saludos a todos los que tienen voz. Usted también la puede tener, Eric Marcial, si usted comparte nuestro programa. Saludos a José Calderón, gracias. Ya compartí, cabal, me dice más adelante Eric Marcial, muchísimas gracias. Gracias también a José Calderón, gracias a Ana María Villalobos, y ve qué maravilla, veo que se empiezan ya a sumar muchos de nuestros oyentes, como es también Roberto García, Ramón Parellada, a quien ya le habíamos dado las gracias también. Gracias, Ramón, de haber compartido nuestro programa. Por cierto, a todos los oyentes que conocen a Fritz Thomas, hoy me va a acompañar en la última media hora del programa, en la última media hora de todo a pulmón, para que pues compartamos nuestras visiones en lo que respecta a estos tiempos que nos está tocando vivir a los guatemaltecos. Previo a eso, voy a invitar a María Dolores Arias para que comparta con nosotros, como lo hace ya ahora, pues casi que todos los jueves, comparta con nosotros su artículo. Así que en unos minutos le vamos a dar la bienvenida a María Dolores. Pero antes de eso, quiero comentarles y seguir agradeciendo, por supuesto, a todos los liberhéroes que se están sumando, a los que ya han compartido todo a pulmón. Quiero comentarles que, pues, obviamente el tema más importante a tratar hoy, además del tema de la compra de los aviones, porque yo sí creo que hay que tratarla como se debe. Para mañana voy a dejarlo de otra nota que me parece muy importante, que es el que entre ya finalmente en vigencia el reglamento del acuerdo 170 el convenio 175 con la OIT, que es al menos una esperanza para todos aquellos compatriotas nuestros que pues si quieren mejorar su calidad de vida, si quieren prosperar, pues ven que en Guatemala no encuentran ese trabajo que buscan y prefieren arriesgar sus vidas para irse a Estados Unidos. Entonces, esa es una buena noticia que vamos a compartir con ustedes mañana. Pero quiero hoy dos temas que espero me dé tiempo. Me imagino que por lo menos el tema de la supuesta evasión fiscal la podemos abordar con Fritz también, pero quiero también seguir desmenuzando toda esa información que podemos sacar nosotros de cómo votan nuestros compatriotas. Entonces, hemos preparado para ustedes un cuadro que les voy a compartir más adelante para que hagamos ya un análisis objetivo, un análisis racional, un análisis profundo de lo que está sucediendo entre nosotros, entre los ciudadanos guatemaltecos. Pero bueno, antes de irme a la pausa, quiero agradecerle también a Pedro Pablo Vázquez Gutiérrez, que ya compartió
Todo a Pulmón y nos desea buenas tardes a los radioescuchas y al equipo de Libertópolis. Eric Marcial Chajo López dice, personalmente quiero decirle todo viene del ejército, que repito y espero alguien comparta mi opinión, es el cáncer de la sociedad guatemalteca. Vamos a hablar en algún momento, pienso que deberíamos de hablar de los ejércitos sin individualizar en este caso los ejércitos y el papel que han jugado a lo largo de la historia y cuestionarnos si son o no son necesarios esos ejércitos. Yo sí considero que es necesario en cualquier país, en cualquier sociedad, que se quiera cumplir con las funciones de los gobernantes, que es velar porque haya seguridad y justicia, la necesidad de que haya un ejército. Ahora podemos cuestionarnos de qué manera debe de ser ese ejército. Por ejemplo, se suele decir de forma equivocada, porque no es el ejército tradicional, se suele decir que los suizos no tienen ejército, y eso es falso, Eric Marcial. ¿Por qué? Porque en Suiza todo ciudadano es miembro del ejército, todos son reservistas, todos mantienen un arma en la entrada de su casa, bueno, por lo menos así es como se dice, en un closet que tienen en la entrada de su casa, porque en caso de que tuvieran que salir a defender a su sociedad de un ataque de una fuerza extranjera, están todos preparados para pelear por su sociedad. Pero sí, por supuesto, hay que discutir el tema en el sentido de qué tipo de ejército se necesita y para qué se debe de utilizar el ejército. Una de las discusiones más interesantes que he leído en lo que respecta a este tema fue precisamente la discusión que sostuvieron los Founding Fathers de Estados Unidos. Se les llama Founding Fathers a los intelectuales, a los académicos, a los hombres ilustrados que allá en la década de los 80 del siglo XVIII, o sea, de 1780 y pico, ahorita no recuerdo la fecha exacta, a 1787, cuando finalmente fueron aprobadas en consultas popular las normas esas generales que iban a regir en las 13 colonias originales que formaron Estados Unidos. Imaginen, ahora son 50 más, un estado asociado que es Puerto Rico. Pero en las originales 13, previo a que se pusieran de acuerdo de cuál iba a ser o qué tipo de estado o país, si lo quiere ver usted, iban a fundar estas 13 colonias, un grupo de ilustrados realmente admirables que son conocidos como los Founding Fathers, o sea, son los padres fundadores de Estados Unidos, discutieron ampliamente y discutieron, lo quiero enfatizar, de una forma profunda, de una forma intelectual honesta, cuáles debían ser esos tipos de normas si es que querían que los habitantes de esas 13 colonias originales y luego pues todos los que se fueron uniendo iban a progresar e iban a mejorar su calidad de vida. Por supuesto, uno de los temas principales a discutir fue el ejército y las funciones que el ejército iba a cumplir. Entonces, pues aquellos que tengan curiosidad, a Eric Marcial o a cualquier otro de los oyentes, yo les recomiendo que lean los Federalist Papers, que son que reúnen algunas de las discusiones que terminaron en los diarios, de esas discusiones que reflejan las discusiones que se dieron en la asamblea que dio origen a la Constitución de Estados Unidos, las discusiones que llevaron afuera de esa asamblea, o sea, que fueron publicados en medios de comunicación, cuando ya se puso a discusión de los ciudadanos de aquellas 13 colonias si aceptaban o no la Constitución que habían acordado los Founding Fathers. Entonces, en esas discusiones que fueron públicas, porque se dieron en los medios de comunicación, en los diarios de aquella época, porque ese era el medio de comunicación, pues son recopiladas en 2 libros. El primero de es los Federalist Papers, súper recomendable.
pero igual de recomendable es los Anti-Federalist Papers. Al final, los que ganaron la discusión en los puntos en los cuales no coincidían los que eran miembros de la Asamblea que da origen a la Constitución, en los puntos que no coincidían, ganaron aquellos que apoyaban el que se conformara Estados Unidos como una federación. Por eso es que se llaman esta recopilación de artículos, se llaman los Federalist Papers. Pero bueno, no era el tema que tenía yo sin duda preparado para hoy, apreciables oyentes, pero pienso que cae bien, ya que hoy es 4 de julio y están celebrando un año más de su independencia, de aquel ya aparentemente lejano 1776, pero realmente es muy, muy cercano, más aún si tomamos en cuenta que la historia de nuestros ancestros o la historia de nuestra especie, que es una especie por supuesto muy joven, se remonta a aproximadamente 12,000 millones, perdón, 12,000, ya estoy igual que AMLO. Se remonta a hace 12,000 años aproximadamente. Puede ser que hayan sido 16,000, pueden ser que hayan sido 10,000. Yo voy a utilizar un número promedio de cuándo es que los cromañones, de los cuales nosotros descendemos, van a pasar de ser nómadas a sedentarios, o sea que se van a asentar a orillas particularmente de los ríos, entre ellos el río Nilo y el Éufrates, que es de donde va a surgir la Mesopotamia. Me encanta la historia, así que por favor, mejor me regreso porque ya iba yo en una digresión. Pero el punto es que esa historia de nuestra especie, que comenzó hace solo 12,000, 13,000 años aproximadamente, obviamente, si comparamos esos, vamos a ver, de 1776 a la fecha, 25, estamos hablando de, saquen números apreciables oyentes, estamos hablando que son ¿cuántos años? Son 244 años. Son los 244 años de la independencia de Estados Unidos. Si hice los cálculos mentales correctos, o sea, son 243. Sí, serían 243. 243 años que se están celebrando de la independencia de Estados Unidos. Pues bueno, todo esto para comentar la mención que nos deja nuestro apreciable oyentes. Pero sin duda me salí de los temas que tenemos para hoy, apreciables oyentes, así que regreso rápidamente a estos. Pues ya les digo, vamos a intentar hacer algún enlace con un abogado que nos pueda explicar si tiene la facultad, si tiene el poder Jimmy Morales para venir y gastar así como que si nada. Pues aquí están 28 millones de dólares. Ay, qué lindo los avioncitos. Mira, vos, Mauricio, me vine a echar aquí un colazo a Argentina. Va, qué bonito está este Buenos Aires. Vamos a la Plaza Colón. Ay, qué maravilla, no se diga el teatro. Qué lindo, con razón. Y los vinos argentinos, qué Malbec, maravilloso que me diste. Pues qué rico. Ah, pero veníamos a ver unos avioncitos, ¿verdad? Quiero ver. Ay, qué lindos. Tomémonos el selfie, porfa. Quiero selfie. Ay, qué lindo. ¿Cuánto es que me dijiste que costaban vos Macri? Vos Macri. Bueno, nosotros ambos hablamos de vos en Guatemala y ustedes también vos, así que nos entendemos. Va, pues mira, ¿en cuánto me los dejas vos, Macri? Pues mira, vos Jimmy, ¿qué te parece en unos 28 millones de dólares, oferta, 28 millones de dólares por 2 avioncitos de esos que ni nosotros usamos, manito. Pero bueno, y que te los vamos a ir a armar a tu país, imagínense eso. En fin,
¿Qué te parece? ¿Cerramos negocios? Basta, bueno, me parece. A ver, tomemos otro selfie aquí. Ay, no, mejor ahora selfie no, porque necesito una foto oficial. A ver, tú, Sandra, tomanos la foto. No, también tenés que salir. Macri, puedes llamar a alguien para que nos la tome. Basta, bueno, que nos tomen la foto aquí nosotros posando con los avioncitos. En fin, ¿puede Jimmy Morales hacer eso? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, considero, la mayoría de los tributarios particularmente, porque si así de fácil puede gastar 28 millones de dólares a dedo, pienso que tenemos que revisar con detalle todo ese poder que le hemos dado a nuestros gobernantes. Pero bueno, apreciables amigos, antes de irme a la pausa, les quiero recordar que no es octubre, pero llegó el McRib, sí, llegó el McRib a McDonald's, pídanlo ya, pidan el clásico o el nuevo con aros de cebolla empanizados. ¡Qué maravilla! Ahora sí, apreciables oyentes, vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos, acompañada ya por María Dolores Arias, que espero que haga que más de nuestros liberhéroes se animen a compartir todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos están dejando comentarios que me parecen muy interesantes sobre los temas que ya tratamos en la primera parte, comentarios que voy a leer más adelante, que van desde el que nos dice Javier Ruiz que en Argentina tienen 24 de esos aviones en uso, menos uno tal vez, porque luego otro oyente nos manda una nota que dice lo siguiente, es del 11 de diciembre del año 2004, dice: un joven piloto de las Fuerzas Aéreas murió al estrellarse el avión Pampa IA-63 que tripulaba durante una exhibición de vuelo realizada en la base aeronaval de la localidad bonaerense de Punta Indio. Bueno, sin duda, si solo un accidente han tenido en todos estos años, pues diría, pues no son tan malos entonces los avioncitos estos. Pero a mí lo que me llama la atención es que precisamente una de las notas recientes en Argentina es que lo que están buscando es renovar esos avioncitos de los cuales dice, no sé, yo solo estoy repitiendo lo que dice nuestro oyente, Javier Ruiz, que hay 24 en uso en Argentina. Pero de todas formas, aunque fueran divinos, maravillosos, lo máximo que el mismo Trump hubiera intentado comprarlos para uso estadounidense, el punto no es ese. El punto es, los necesitamos nosotros, los guatemaltecos. Hasta ahorita, a los expertos que yo he escuchado, según ellos, no los necesitamos. Segundo, asumamos que hay alguien que diga, sí, porque hay que combatir a los narcotraficantes, que son un horror y que si no estamos... Por supuesto que los narcotraficantes hay que combatirlos por asesinos, por extorsionadores, por violadores y por muchísimas cosas más. Pero la guerra esa es del gobierno de Estados Unidos, no es guerra nuestra. Y más aún, es una guerra que ha provocado ha provocado más injusticias, más muerte y más crimen que el poco bien que haya logrado, que hasta estas alturas entiendo que es ninguno. Porque el consumo de esas sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, en lugar de aumentar, y estoy hablando en general, puede ser que unas aumenten y que otras disminuyen, o que disminuya la calidad de lo que están consumiendo, en fin, estoy hablando ahorita en general, ese consumo no solo no ha disminuido, sino que en unos casos ha aumentado y todavía lo que es peor, están consumiendo cada vez más porquerías, particularmente en Estados Unidos. Entonces es una de tantas guerras perdidas en las cuales se ha involucrado el gobierno estadounidense. Pero, en fin, si lo que quieren es dar esa pelea, pues por lo menos que la financien ellos, porque la vamos a financiar nosotros, los tributarios guatemaltecos. Pero lo que más me preocupa a mí es si acaso así tan fácilmente, por medio de un convenio
a dedo puede gastar el presidente 28 millones de dólares o más. En fin, démosle la bienvenida a María Dolores Arias, quien ya se encuentra con nosotros en Todo a Pulmón. MD, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Marta Yolanda? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No sé si antes que entremos a tu artículo quieres hacer un comentario de toda esta discusión de los avioncitos que teníamos con los oyentes. Que es muy lamentable la forma en que se ha hecho esta compra, la improvisación a más no poder, las contradicciones en cuanto a la comunicación que dejan mucho que desear y que obviamente generan todas las suspicacias razonables de la compra, y que en un tuit cuando salió esta noticia puse de tucanos a ritmo de bossa o samba a Pampas 3 a ritmo de tango. ¿Cuál era la diferencia? Al final eran compras opacas, poco transparentes y poco claras, incluso para los mismos integrantes del gobierno, y que eso pues al final generaba muchas dudas y dudas suficientemente, bastante razonables de dudar en cuanto a la transparencia y al buen uso de los recursos, porque no olvidemos que todo esto sale de los tributarios. Si tomamos en cuenta que aunque estuviera presupuestado, que no lo sabemos todavía si estaba... Según el ministro de Finanzas, ayer por lo menos la declaración que dio es que no solo no lo tenía presupuestado, sino no le habían pedido que hiciera ninguna adecuación presupuestaria. Pues en cuanto a los aviones, tengo entendido que el buque sí estaba presupuestado porque se le quitó creo que se le quitó al de la reconstrucción de carreteras, el que construye carreteras. ¿O vial? Creo que ¿Al Ministerio de Comunicaciones? Sí, al Ministerio de Comunicaciones, pero en su parte ejecutora le habían quitado una parte para darle una a la Marina y otra a la Armada, y que eran aproximadamente 150 millones de quetzales, y que por ahí salían los 90 que había costado el buque. Aún así, esté presupuestado o no esté presupuestado, el dinero sale de los tributarios. Y es lo más razonable, es justo, es correcto que los tributarios exijan una rendición clara de su dinero. ¿Cuál es el nombre de tu artículo de esta semana, MD? Hoy escribí pensando es una pregunta que me ha dado vueltas durante varias días, pensando en un tema que les voy a contar. Se llama Lecciones de... Y la pregunta es si son de estrategia. Y el punto aquí que cuento es que desde que arrancaron las elecciones sabía dos cosas con respecto a Sandra Torres y su candidatura presidencial. La primera que ya sabía era que iba a pasar a segunda vuelta. Y la segunda, que algo que aún no sabía que era ese algo que había aprendido de las elecciones de 2015 Sandra Torres. Me hacía esta pregunta, me preguntaba y hacía esta pregunta abierta a quien pudiera responderla acerca de qué había aprendido Sandra Torres y su equipo de las elecciones anteriores. ¿Qué cosas haría diferente para tratar de no perder las siguientes elecciones? Y entonces, pensando en todo esto que como te digo, me estaba dando muchas vueltas, porque yo decía, las cosas no van a ser igual. Es una persona muy sagaz, es una persona muy astuta, que va a encontrar o va a buscar lecciones de esto y cómo cambiar los resultados. O sea, no va a ser lo mismo pretendiendo que va a obtener resultados diferentes. Y entonces pensaba, bueno, si queremos hacer un análisis lo más objetivo posible, primero tenemos que reconocer que la señora Torres y su equipo son muy hábiles haciendo política. O sea, hay que reconocer ese punto. Y que llevan años haciéndolo. Hay que tomar en cuenta que ya ejercieron el poder en el gobierno Torres Colom, y que se han mantenido en el poder a través del Congreso y las Cortes en sus diferentes niveles. Conociendo esto, entonces, la respuesta a mis preguntas iniciales debe tomar en cuenta no solo lo que ha sucedido durante este año, sino desde el 2015 o quizá desde antes de estas fechas. Y entonces, ¿qué lecciones de estrategia pueden aprender el resto de políticos con aspiraciones presidenciales? ¿Y qué deberíamos nosotros, los ciudadanos, estar atentos si deseamos vivir en una república?
La primera cosa que creo que lección de estrategia que podemos aprender es un desarrollo o desarrolla un programa sólido de propaganda financiado por el tributario. En el gobierno Torres Colom se desarrollaron de manera sistemática y organizada los programas sociales. Estrechar manos, abrazar niños, hacer promesas lo hacía cualquier político, pero entregar bolsas, dinero, almuerzos y demás dádivas de manera sistemática, con listas de nombre, apellido, ubicación y documento de identificación era algo diferente en aquella época, lo que implicó tener identificados a los líderes, hombres y mujeres de las comunidades. Segundo, identifica la mayor fuente de poder y tómala. Si no puedes, domínala. Es entonces en el Congreso donde se aprueban las reformas a las leyes, como la ley electoral y de partidos políticos. Se promueven los cambios a la Constitución, se aprueba el presupuesto general de la Nación, con la respectiva repartición del listado geográfico de obras, así como los préstamos para financiarlo. Se conocen solicitudes de antejuicio, se nombran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, entre otros nombramientos, además de otras funciones. Así que quien domina el legislativo puede mover la agenda de acuerdo a sus intereses. Sin embargo, con las lecciones aprendidas en las elecciones de 2011 y 2015, en la que los diputados salían en desbandada una vez electos al mejor postor, había que eliminar ese riesgo de perder ese músculo que otorga la mayor cantidad posible de diputados. Y esta es la tercera. Busca lealtades. Si no puedes, oblígalas. Eso fue precisamente lo que se logró con la reforma o la adición del artículo 205 ter que prohíbe el transfugismo de los diputados. Ahora, los diputados electos por la UNE y por cualquier partido están supeditados a los dueños si es que quieren hacer carrera política y buscan la reelección. Cuarto, alianzas justas o desarrolla alianzas justas y justas entre comillas. Promueve un sistema que la carrera judicial no dependa del buen desempeño objetivo, que el ingreso, permanencia y ascenso sea puramente un tema político dirimido principalmente en el Congreso. Promueve un sistema de justicia que te permita desarrollar alianzas, y esto es entre comillas, con aquellos que imparten justicia de tal forma que su bienestar, entre comillas, esté interrelacionado con el tuyo y viceversa, de tal forma que convenga, entre comillas, mantener dicha alianza. Quinto, asegura una segunda vuelta lo menos urbana posible. La segunda vuelta se ha caracterizado por ser mayoritariamente urbana. Esto se ha convertido en el caballo negro de Sandra Torres, ya que su popularidad se concentra en el área rural. Entonces, ¿cómo revertir esta tendencia? Una opción puede ser convenciendo al votante urbano a que vote por ella. Otra, desmotivando al votante urbano a salir a votar. Y otra, convenciendo al votante rural que vaya a votar. Y, ¿por qué no?, una mezcla de estas dos últimas. Es decir, convencer al votante urbano que no tiene sentido votar en segunda vuelta por las dudas del supuesto fraude, convencerlo que su voto no se respeta y no hay más que hacer, y por otro lado, trabajar sin descanso para conseguir alianzas con alcaldes y diputados distritales, ofreciendo recursos, obras y programas que se aprueban en, ya se imagina en dónde. Sí, y esto con la condición de llevar a votar a los ciudadanos de sus áreas de influencia. Hay muchas más lecciones de cómo dominar los poderes del Estado que supongo han aprendido la señora Torres y su equipo. ¿Habremos aprendido los ciudadanos que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente? Así es, como bien dice Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. MD, por eso hay que tener muchísimo cuidado, como hemos comentado en tantas ocasiones. Al final la propuesta de Yamatei es más de lo mismo, aunque ellos digan, es la propuesta diferente. No, señores, ahí la tenemos por si acaso la han olvidado los oyentes. Pienso que es el momento y ¿sabes qué deberíamos hacer, MD?
de todo el análisis de propuestas que ya habíamos presentado en libertopolis.com, que recordarán los oyentes que lo compartieron, debemos de sacar ya únicamente la de la UNE y la de Yamatei, y eso voy a proponerlo de una vez hoy. Ahorita lo propongo al aire, y ahorita deben de estar los de producción. Y anda Marta Yolanda ofreciendo cosas que primero no lo consulte. Pero ¿qué te parece? Hagamos, esto es mucho más sencillo, porque es ya solo presentar las dos propuestas. las que quedaron. La propuesta de Vamos, de Yamatei, y la propuesta de la UNE de Sandra Torres. Entonces, pues vamos a ver que en propuestas proponen más de lo mismo: intervencionismo, estatismo, programas sociales. Sin ir muy lejos, yo mencionaba una entrevista reciente que le hicieron al candidato vicepresidencial Guillermo Castillo, y vaya, para qué mejor ejemplo que esa entrevista telefónica que yo le hice el día después de las elecciones, donde hasta se salió de sus casillas, lamentablemente, Guillermo Castillo, cuando le decía, pero eso es más de lo mismo, ¿dónde está lo diferente? Lo diferente es porque nosotros sí lo vamos a hacer bien, por favor, no, más de lo mismo. Pero, aún así, y lo digo porque no hay que falsear la realidad, o sea, se nos vienen años bien duros a los ciudadanos, y tenemos que entender eso, María Dolores, que nos vienen años duros a los que queremos vivir en Guatemala, y que debemos de invitar a más personas a que den la batalla de las ideas, y que debemos encontrar la forma más efectiva, eficiente, de lograr por medio del Congreso algunos de los cambios que necesitamos para que dentro de 4 años haya cambiado en algo la oferta política. Pero para que cambie la oferta política tiene que cambiar el sistema, porque nuestro sistema actual atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Pero regresando a lo que comentabas en tu artículo, al final, si llega a quedar Sandra Torres de presidente en nuestro país, es el acabose. Hoy leía un libro que narra, ahorita hasta lo traigo aquí para darles el nombre exacto a los oyentes de este libro, que me pareció muy interesante, y a los que como a mí nos gusta la historia y nos gusta sustentar en hechos nuestros juicios, porque queremos que nuestros juicios sean verdaderos, es importante que nos preparemos, es importante que leamos y que conozcamos acerca de lo que ha sucedido en otros lados. Del libro, lo que no me gusta es que el autor, Georges Nosongola Talaja, perdón, es que es africano el autor, entonces yo sí no hablo congolés, pero bueno, Georges Songola Natalaja, el autor del libro, que pues por supuesto lo leí en inglés, que se llama The Congo, From Leopold to Kabila, Leopoldo de Bélgica, que hasta va a inspirar la obra más célebre de Joseph Conrad, que precisamente narra todos los abusos que la colonización belga va a cometer en el Congo. Pero lo interesante es que el libro lo que narra es la historia desde el reinado de Leopoldo, cómo dejan de ser una colonia, pero cómo aquellos que se supone que eran los que venían a liberalizar al pueblo lo terminan esclavizando peor que sus colonizadores, con unos gobiernos corruptos, asesinos, nepotistas, o sea, la definición de lo que es una cleptocracia. Por eso es que vemos una cosa interesante, y van a decir los oyentes qué le llamó la atención a Marta Yolanda de este libro. Es algo muy sencillo que está sucediendo en nuestra Guatemala. No sé si ustedes se han dado cuenta, y nosotros lo hemos compartido en Todo a Pulmón. Hemos compartido cómo entre los inmigrantes, no estoy diciendo nuestros compatriotas que emigran, entre los inmigrantes camino a Estados Unidos que pasan por nuestro país, pasan todos los días africanos y haitianos. Bueno, de Haití es más fácil saberlo porque conocemos la historia, está cerca nuestro, y sabemos, y lo hemos comentado en otros programas,
lo que ha sido un fracaso total. Yo todavía recuerdo este artículo que escribí cuando fueron los terremotos tanto de Haití como de Chile en el mismo año, y la diferencia entre Chile y Haití, que a pesar de que fue de una magnitud mayor el terremoto en Chile, los chilenos en semanas se habían levantado. A esta fecha, los haitianos siguen igual de pobres, al menos la mayoría, y viviendo miserablemente de lo que estaban después del terremoto. Entonces, es de entender que vayan buscando un país donde les dicen que sí hay trabajo, donde les cuentan que hay posibilidades de prosperar, donde la gente puede mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Repito, porque hay trabajo. Hay un montón de trabajo que los estadounidenses ya no quieren hacer, porque son los mismos estadounidenses en su mayoría quienes van a contratar a los inmigrantes. Entonces, independientemente de lo que diga Donald Trump con tanta tontería, realmente es una de esas personas que, en fin, hay que recordar lo poco bueno que el señor ha hecho y verlo como una cosa curiosa, particularmente en esos pomposos festejos que con un cariz militar. Totalmente. De hoy, del 4 no sé de si julio, le afectó, ¿no? Su visita a Norcorea. Sí, no sé, que se está juntando demasiado con Kim Jong-un, creo yo. Pero bueno, en fin, regresando al punto, María Dolores, que por supuesto que a grandes rasgos yo conozco la historia del África, el genocidio, que también lo narran, lo mencionan en este libro, el genocidio que se dio en Ruanda entre este pleito entre, al final, hermanos, entre los Hutus y los, ¿cómo se llama? Los Tutsis, sí. En fin, apreciables oyentes, el punto es cómo estos dictadores africanos de la mal llamada, República Democrática del Congo, porque como bien lo menciona en su artículo hoy Méndez Vides, que me parece muy bueno y se los quiero recomendar, el artículo de Méndez Vides en Diario El Periódico. Al final, todo ese poder que los salvadores adquirieron, que tenían el poder tenía el poder legislativo, tenía el poder judicial, tenía el control total del ejército, y además de eso eran los presidentes o primer ministros, María Dolores, que realmente actuaban como que si fueran los soberanos del antiguo régimen, como los reyes, sin ningún... Hutus y Tutsis. Sí. Entonces sí estuve en lo correcto. Sí, estabas en lo correcto. Entonces, el punto es que la llegada de personajes al Congo, como Mobutu, por ejemplo, Mobutu fue una cosa tremenda, en fin. Y cómo fueron, además de eso, estos dictadores en algún momento fueron apoyados por los gobiernos de Estados Unidos, que me parece muy interesante, pues al fin en alguna parte del libro hablan de que Estados Unidos solo tiene intereses, y en algún momento empezó a presionar a Mobutu para que dejara que hubiera oposición en el Congreso, donde todos los diputados eran del partido de Mobutu. Pero en eso, pues Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría, va a voltear sus ojos, particularmente cuando llega Ronald Reagan, a lo que estaba pasando precisamente en Centroamérica, entre otros lugares, y se enfoca Ronald Reagan en poder finalmente terminar con la Guerra Fría, y luego viene pues la caída del muro de Berlín, luego la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y bueno, la historia que conocemos, los que nos interesa la historia. Y se distraen y se olvidan de Mobutu y del Congo. No, realmente se olvidan. ¿Y qué pasó con los 13 valientes que se atrevieron a reclamarle miembros del Congreso a principios de los 80, ese que medio habían dejado que participaran otros, Mobutu? Solo se distrajeron los gringos y estos 13 que firmaron una carta que cuentan en el libro. Yo no les voy a contar todo el libro, solo a grandes rasgos al final. Terminan siendo desaparecidos, fueron torturados y bueno, en fin,
Al final Mobuto también desaparece, pero lo que yo quería mencionar es que tenía en mente pues este libro al que les acabo de recomendar a los oyentes, es que cómo llegan al ejercicio del poder los dictadores, y no solo en Latinoamérica, en el 99% de los casos, los dictadores hacen un daño tremendo en el largo plazo. Hay excepciones, sí, que si Singapur, que si Pinochet permitió que los Chicago Boys hicieran cambios, hay algunas excepciones con cuestionamientos, porque sí también hay cosas que cuestionarle a Pinochet. Yo no me voy a hacer la loca en lo que respecta a los abusos que él haya podido cometer, a pesar de que después de fracasar tremendamente, que eso es algo que tampoco no conoce la mayoría, fracasar económicamente, Pinochet, finalmente alguien le menciona a los Chicago Boys y dice, basta, bueno, total, estamos hundidos, veamos si estos pueden hacer algo, y estos pudieron hacer algo. Y ahí está el origen de lo que luego se conoce como el milagro, que no fue ningún milagro, chileno. Pero bueno, el punto, María Dolores, es que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y mi hiperlink es que vaya, yo con mis digresiones, pero María Dolores de apodo me ha puesto MJ hipertexto, ¿no? Sí, por todas no puedo evitar los todas las enlaces referencias y todos los enlaces. Hipertexto se llama a lo que revolucionó realmente el Internet en el mundo, y fue todo este lenguaje de programación en el cual uno podía hacer enlaces y podía incluir audios, podía incluir videos, podía incluir imágenes. Y entonces estos son los hipertextos, que entonces uno está leyendo algo pero te llama la atención, entonces le das un clic y te terminas en una página, y esa página te lleva a otra, y así vas. Y entonces a veces hay que poner mucha atención. ¿En qué estaba? Hay que tener cuidado, pero el punto al que yo quiero llegar es ese: el poder tiende a corromper y Totalmente. el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso sería tremendo, pero tremendo, que el 11 de agosto quedara como presidente de nuestro país Sandra Torres. Que lo mismo diríamos si fuera cualquier otra persona que estuviera optando por el Ejecutivo y tuviera las mismas características o las mismas condiciones alrededor de su candidatura. O sea, aquí no es Sandra Torres per se, sino es todo lo que implica una candidatura como la de Sandra Torres, porque igual podría ser cualquier persona que tenga casi una mayoría en el Congreso, un partido con un Congreso con diputados maniatados a permanecer dentro del partido, con leyes con un sistema que se pueden aprobar cualquier tipo de leyes, solo con tener la mayoría, ya sea calificada o simple, suficiente. Lo otro es que puedes comprar voluntades o puedes negociar voluntades a través de un sistema de justicia que, como les decía, la permanencia en el mismo no depende de tu actuación, sino de tus conexiones. Con todos esos mecanismos, con todas esas condiciones, independientemente de quién fuera, las voces de alerta y los semáforos de alerta se dispararían automáticamente para aquellos que son conscientes de lo que está sucediendo y que entienden la importancia de ir construyendo una república. Bueno, tenemos varios comentarios y felicitaciones también por tu artículo. Gracias. Y nos están también preguntando dónde lo encuentran, MD, pero rápidamente, porque dice Mario Aguilar que se tiene que ir. Voy rapidísimo, ojalá que todavía esté por acá. Nos pregunta, saludos vía YouTube, ¿cuál es el nombre del libro? Porfa, el nombre, me tengo que ir. No se vaya Mario, no se vaya Mario. Lo que no sé es, hoy sí he hablado de varios libros. Primero hablé de los Anti-Federalist Papers y los Federalist Papers en el primer segmento. No sé si era de esos libros. Si el que quiere es el del Congo, que al final la crítica, porque sí tengo una crítica al libro, y el libro se llama The Congo, From Leopold to Kabila, y está escrito por Georges Nosongola Ntalaja. Georges se escribe así casi como George con S al final, Gorges, y el apellido es Nzongola _Ntalaja.
L-A-J-A. The Congo from Leopold to Kabila. Lo que es lamentable, y es una crítica general que le hago yo a varios libros, MD, es que creen que se va a resolver el problema con la democracia. No entienden aún la diferencia entre la república y la democracia. Y luego no entienden cómo terminan la mayoría dentro de una sociedad eligiendo a dictadores, como pasó en Alemania con Hitler, como pasó en Venezuela con Chávez, como pasó en Nicaragua con Daniel Ortega y como puede pasar en Guatemala si gana Sandra Torres para la presidencia. Aprovechando que ya que estoy en YouTube, agradecerle también a Roland Micho y a Mario Herrera que nos saludan desde este medio. Y rápidamente vamos a las preguntas y comentarios que nos han dejado desde YouTube, que tenemos un montón. De Facebook. En Facebook. Gracias, por cierto, a los que han compartido, no sé cuántas veces va, tal vez ya llegamos a 75 por lo menos, ojalá. Porque otra vez volvimos a bajar. ¿Qué pasa con los liberhéroes que nos estaban permitiendo llegar a 125 veces compartido todo a pulmón? Pero bueno, en fin, ojalá que se motiven, pues, no por nosotros. Yo soy la que trato de motivarlos y entusiasmarlos, pero al final tienen que tener una convicción, como yo sé que lo tienen muchos, de que lo están haciendo por sí mismos y por sus seres queridos, como estoy segura que es la convicción que tiene Juan Pablo Noriega Herrera, que ya compartió Mariel Varías, Mariel, ya le estoy cambiando el nombre, Mariel Varías, también gracias a los que nos saludan, pero solo voy a hacer mención a los que han compartido, gracias a Juan Godínez, a Gloria Bocanegra, a María Eugenia, Pedro Pablo Vázquez Gutiérrez dice que él comparte la visión de Ayn Rand en lo que respecta a la existencia del ejército. Bernie Heidegger dice que no me llamen ejército, llámenle Fuerzas Armadas. Y hace una mención muy interesante, Bernie, en lo que respecta a Costa Rica, que también tiene una fuerza armada, es otro término que se puede utilizar, pero igual, ejército es un ejército. Compuesto por ciudadanos, pero es un ejército. Pero si les quieren llamar, porque es más políticamente correcto, Fuerzas Armadas, pues también se le puede llamar Fuerzas Armadas. Bernie, yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Lo importante es entender la naturaleza del ejército, que así como es en el caso del gobierno MD, ha sido corrompida la naturaleza del ejército. Y no fueron los del ejército, por cierto, hay un oyente que nos escribió que fueron los del ejército los que pusieron en riesgo a las elecciones o amenazaron antes de la primera vuelta. Primero que todo, si eran del ejército, no eran miembros activos del ejército, sino eran veteranos de tropa. Y yo dudo que todos estos tales veteranos de tropa realmente alguna vez hayan servido en el ejército. Entonces hay que tener mucho cuidado particularmente con dos falacias, la falacia ad hominem y la falacia de la generalización apresurada. Alejandra Ramírez dice también compartido, lista para dar la batalla de las ideas. Muchísimas gracias a Alejandra Ramírez, gracias a Mari Carmen de Montenegro. Y dice, cabal, la nota que te decía de Bernie, dice, en el CIA Fact Book, así denominan tanto al ejército como a la policía, y Costa Rica, que dice que no tiene ejército, tiene más fuerzas armadas que Guatemala. Saludos a Yuli Moinés. Lucía Pasarelli Sandoff también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. Ya mencioné el comentario de Eric Marcial en lo que respecta a quienes amenazaron antes de la primera vuelta que iban a fregar el día de las elecciones. Gracias a los que están aquí presentes. Salim Yasser Andarraus, que dice que todos los días se aprende algo nuevo en el programa. Gracias también. Vamos a ver, dice, hay varios comentarios en lo que respecta al tema de los aviones, MD, que es un tema que tiene sin duda preocupados a nuestros compatriotas interesados en la cosa pública, léase en la política, de lo que sí ya hemos hablado, pero probablemente vamos a hablar también más adelante. De ahí veamos, Enrique Castañeda dice, México usó helicópteros, barcos y ha perdido la guerra contra el narcotráfico. Correcto, porque esa es una guerra perdida. Y con todo y lo que a algunos nos pueden parecer que las drogas son una droga, porque eso es lo que yo considero, las drogas son una droga,
el que se quiera hacer droga a sí mismo y arruinar su mente, arruinar su cerebro, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de persuadirlo, si es una persona a la quien apreciamos, pero al final es su decisión. El problema de condenar esa decisión individual es que a los demás nos ha puesto en un riesgo altísimo y lo que ha hecho es que surjan negocios criminales para suplir esa demanda de aquellos que igual se van a drogar por muchos motivos que no vamos a discutir en este momento. Entonces, esa es una lacra. Con los narcotraficantes solo vamos a terminar cuando se descriminalice la producción, la distribución y el consumo de las sustancias prohibidas por Estados Unidos. Luego, pues sí, Lucrecia de Sáenz también habla de los helicópteros y los radares y pregunta, como han preguntado varios, ¿por qué no se compraron a Estados Unidos e Israel? Bueno, yo digo, ¿por qué no nos lo van a donar Estados Unidos e Israel, como también mencionó otro oyente, como lo han hecho en Colombia y en otros lugares? Hoy debería ser todavía más, y creo que así es, más importante Guatemala que la misma Colombia para el tráfico de los estupefacientes y las drogas. Para esa guerra perdida del gobierno gringo debería ser más importante Guatemala. Entonces, si es esa la excusa, pues ellos deberían de estarlo financiando, no nosotros, que suficientes problemas tenemos ya en Guatemala. A MD le dio risa. ¿Por qué MD? Enrique Castañeda es el cabal el que menciona que así es como se hace en Colombia. ¿Sí? ¿Querías agregar algo? No, o sigo avanzando porque ya tengo avanza. aquí. Sí. Luego Carlos Berg menciona el ex candidato fue embajador en Argentina el año pasado, ayudó a Jimmy con los aviones, esto explicó Arzu. Carlos Ben dice que ha compartido también además de eso. Buenísimo, gracias. Alejandro Pérez Calvo dice a uno de los gobiernos más corruptos del mundo, como lo es el argentino, al borde de otra hiperinflación por gastar lo que no tienen. Angie Herrera dice, o sea, nos dejan sin carreteras para un buque, algo así. Usted no se preocupe, que la seguridad aérea y creo que también la costera, ánimo, pero ya está segura. Gracias por haber compartido, por cierto, Angie Herrera. Elibank de Orellana, saludos a Elibank que ya nos está escuchando. Carol Piedrasanto. Me la encontré un ¿Sí? día en un supermercado y qué gusto saludarla. Muchas gracias por haberme saludado y me quedé impresionada. Es una persona muy agradable y sobre todo muy joven. Sí, buenísimo. Sí. Le debe haber encantado ese comentario, MD. Luego vamos a ver, continuamos con los otros comentarios, porque sí hay comentarios aquí. Carol Piedrasanta dice que no quede. Sandra Chata Carchaense dice que lo que necesitamos es un plan de nación, sin importar el presidente, Congreso o quien llegue al organismo judicial. El problema es quién va a hacer ese plan y cuáles van a ser las premisas filosóficas sobre las cuales va a estar hecho ese plan, porque yo de planes tengo 20, ¿cuántos años tengo de estar en la radio? 21 más años de estar escuchando, de que se hablan de planes y planes y planes y planes, y ahora todos los candidatos presentaron planes, ahí están en libertopolis.com, pero ¿de qué nos sirven esos planes, MD? Mira, si el plan es para establecer una república, efectivamente hay que planificarlo. Y que el plan sea exclusivamente para establecer esta república que permita entonces que no importa quién sea el presidente, nos dejen vivir en paz, nos dejen producir en paz y nos estorben lo menos posible y se dediquen a cuidar nuestra seguridad y nuestra integridad. Acabo de ver un comentario aquí de alguien que es en Twitter, @Andrea Boniforti, del 3 de julio, o sea, de ayer, que me parece muy interesante. Dice, democracia, paradójico mecanismo populista donde una minoría emplea la idea de libertad, entre comillas, para explotar económicamente a la mayoría, entre comillas,
libre. Me parece interesante ese comentario para compartirlo con los oyentes. Dice, luego tenía aquí las felicitaciones por tu artículo. Muchas gracias. Mari Carmen de Montenegro dice, cabal, excelente artículo. María Dolores, Francisco Saaz, saludos, buen día. ¿En dónde puedo obtener el artículo que MD escribió? Gracias. En República GT, ahí en opinión, o ponga República GT María Dolores y ahí le aparece en los buscadores. Ahí aparece. Gracias a Jennifer SF, que también nos cuenta que ya compartió. De ahí, veamos, aquí hay otros comentarios que tienen que ver con temas políticos, así que lo vamos a comentar ya con Jorge en un rato, cuando esté ya con nosotros. Luis Fi dice, es cierto, Costa Rica presume de no tener ejército, pero están muy bien armados y entrenados y equipados. Correcto, Luis Fi. Dice Edna Marroquín, compartido, y agrega, me encanta el comentario de ustedes, chicas lindas. Muchas gracias. Me Gracias, encanta su Edna comentario. Marroquín, a nosotros nos encanta el suyo. Julita Aguilar también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón, al igual que Marco García. En fin, bueno, con tantos agradecimientos que he dado, me imagino que ya llegamos a los 100, ¿verdad? Apreciables oyentes. Solo Rodrigo Lacayo dice Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Armed Forces, ¿ok? O sea, la división, me imagino eso es lo que está explicando Rodrigo, que les dicen Fuerzas Armadas, porque es el Army, que sería el ejército, es the Navy, naval, que naval, es ajá. el ejército naval, el Air Force, que es el ejército La Fuerza aéreo, Aérea. y la Coast Guard, la Guardia de la Costa, ¿no? Incluso en algunos países se divide en dos ministerios o dos secretarías, que es la parte del ejército como tal, la Secretaría de Defensa, y aparte está la Secretaría de Marina. Ambas incluso tienen fuerzas aéreas, solo que las fuerzas aéreas del ejército, sus operaciones son en tierra versus las fuerzas aéreas navales, que sus operaciones son en portaaviones. Entonces, en algunos lugares lo dividen por la parte terrestre y la parte marina, y ambas con fuerzas aéreas. Tenemos una pregunta y te la voy a hacer, y ya yo con mucho gusto cuando regresemos en la siguiente pausa la respondo también, pero ahorita se la voy a hacer a MD para que antes de que se despida responda. Dice Robert Malik, he escuchado en la calle a gente que dice que jamás votarían por Yamatei porque es ateo y homosexual. Y él agrega, yo personalmente no le veo fundamento a esas premisas, pero me gustaría que hicieran un comentario al respecto. Adelante, MD. Yo en lo personal no veo ninguna objeción en alguien que, o sea, yo lo que veo son prejuicios, o lo que percibo en esto son prejuicios. Lo que desafortunadamente nos pasa, y esto no importa qué político sea, es que no hay propuestas que nos ayuden a tener un mejor país. Y yo siempre he dicho que en la parte de lo político y lo que hemos estado haciendo durante varios años es contención de daños. Y aquí, independientemente de cuál sea su religión y cuál sea su orientación sexual, a mí la verdad es que pues yo no me pienso meter en la cama de ninguno de los dos candidatos, ni servir de colchón como para que me importe. Lo que sí me importa es si primero va a haber un respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad de los ciudadanos, o si es un proceso de redistribución, de que me van a quitar a mí o le van a quitar a alguien más para darme a mí, o a mí para darle a alguien más. Esas son las cosas que a mí sí me interesan y me interesan sobremanera. Ahora, ¿por qué a algunos les preocupa que alguien sea ateo o sea religioso o sea musulmán o lo que sea, o sea homosexual o heterosexual o todas estas características que han salido, no binario y todo lo demás? Porque desafortunadamente, como vivimos en una democracia, pueden imponer el código moral o el código moral a los demás. Si viviéramos en una república, eso sería totalmente irrelevante, porque cada quien respeta el código moral de cada persona, y el código moral es algo muy privado, muy individual, y que no lo impones por la fuerza. Esto quiere decir utilizando al Estado a través de leyes para imponérselo a los demás. Entonces creo que si vamos al fondo de esto,
este sería uno de los principales problemas que encuentro. Pero lo que te digo es, yo veo prejuicios, y en el tema de la política lo que me interesa es alguien que respete la vida, la propiedad y la libertad. Desafortunadamente aún no tenemos no hay candidatos, o no han entrado en política candidatos presidenciales con estas ideas claras. Entonces lo que hacemos es contención de daños. Sí, yo suscribo a lo que dijo María Dolores. Aquí Son está. solo puros, aquí está, firmémoslo. Son solo puros prejuicios. Lo que cada quien haga en su vida privada es su vida privada. Yo no sé cuál es el miedo que le tienen algunos creyentes, que no todos, pero algunos creyentes, a los ateos. ¿Cuál es el miedo? El que unos no crean en Dios. Si usted cree en Dios, tranquilo, respetémonos mutuamente. ¿Qué es lo que le preocupa a unos supuestamente heterosexuales? Porque yo conozco muchos heterosexuales que no tienen ningún problema con los homosexuales. Me preocupan los heterosexuales que le temen a los homosexuales. ¿Qué es el miedo que tienen, mucha? ¿Realmente cuál es el miedo? Eso es irrelevante. Como bien dijo María Dolores, no, espero que no pretendan algunos de ustedes tener relaciones sexuales con quien quiera que quede de presidente, porque miren las opciones que tenemos. Así que lo que hagan en su vida privada es cuestión de ellos. Lo que nos debe de interesar es qué es lo que pretenden hacer si llegan al ejercicio del poder. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo fiscalmente qué es lo que propone? ¿Eliminación de impuestos o más impuestos? ¿Qué propone? ¿Más burocracia o menos burocracia? ¿Qué propone? ¿Eliminar ministerios y secretarías o crear más ministerios y secretarías? Deficitarios. ¿Qué propone? Presentar presupuestos que vayan de acorde a la realidad, no todas esas fantasías que hasta hoy presentan los ministros de finanzas. En seguridad, ¿qué piensa hacer? ¿Piensa descentralizar? ¿Piensa trabajar en conjunto con las autoridades locales? ¿Qué es lo que pretende hacer en seguridad? ¿Qué pretende hacer con el sistema penitenciario? Esas son las preguntas que nos deben de interesar, y de ahí lo que cada quien haga en su vida no le incumbe a nadie más. Y de nuevo, a mí me genera mucha sospecha esos supuestos heterosexuales que ponen el grito en el cielo. Y todavía peor, las particularmente señoras, y esto no quiero que suene misógino porque sería una tontería, ¿no? Yo soy una mujer, así que yo no soy un misógina para nada, y conozco a cualquier cantidad de mujeres admirables. Más aún, para mí, en la segunda mitad del siglo XX, la más importante y mejor gobernante que hubo fue Margaret Thatcher. Admirable la señora, que era más liberal que conservadora, pero lamentablemente no pudo ella promover todo lo que hubiera querido, pues porque era parte de un partido conservador, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal antes de que empiece yo a contar la historia de otro libro. En fin, regresando al punto, lo lamentable hay dentro de lo que se conoce como la alta sociedad, entre comillas, mucha hipocresía y mucha farsa al respecto. Señoras que no creen que no saben ni chismean sus vecinas o sus amigas, las que son parte de su cuchubal, que si vos el hijo de aquella, fíjate que vive en Nueva York con su novio, mano, pero sí, nosotros hagámonos los locos, ni siquiera le preguntemos, tanta hipocresía y tanta falsedad, ¿qué es eso? ¿Por qué la gente no es auténtica? ¿Por qué la gente no vive su vida? Eso es lo que no pregunto, ¿por qué están preocupados de ver qué están haciendo los otros y luego resulta que las que además de eso están hablando, ay, si vos pobrecita la presidenta del grupo Pro Familia, porque su hijo es del otro lado, mira, es un cachito huequito, y la que lo está diciendo no sabe que su marido tiene un amante hombre o que se va en las noches a traer a algún travesti al centro para hacer cositas, diría algún amigo mío. En fin, lo que cada quien haga con su vida no nos debe de importar al resto. Repito, estamos eligiendo presidente, no está eligiendo usted pareja. Por favor, ponga los pies sobre la tierra y además de eso quítese esa venda de los ojos
y dejémonos de farsas y de hipocresías. De nuevo, los supuestos heterosexuales, los homofóbicos en particular, pues por ahí dicen algunos psicólogos que deberían de cuestionarse realmente cuáles son sus gustos, pero en fin, creo que ya fui suficiente. Mira, yo solo extensa en mi hipertexto. Yo solo quiero hacer una acotación. Mira, la gente chismosa y la gente que se la vive criticando a los demás siempre va a existir y si quieren hacerlo, que lo hagan. Es que ese es el ámbito de expresión. Y ese es el ámbito que lo hagan. Y ese es el ámbito privado. El problema es cuando se convierte en el ámbito público. O sea, si quieren vivir amargados, si quieren vivir resentidos, si quieren vivir atentos a los demás en lugar de desarrollarse y ser la mejor versión de lo que ellos pueden ser, es su problema. El problema aquí, el problema que yo veo es cuando esto trasciende a la parte política. Y cuando digo la parte política me refiero a la convivencia en sociedad. Cuando pretenden imponerte su código moral a través de la fuerza. Cuando determinan que lo bueno para ti es lo que ellos disponen que es bueno para ti y entonces ahí le piden al gobierno. Y lo irónico del asunto es que le piden a esos diputados que en su infinita sapiencia legislen para lo bueno de toda la sociedad. Y lo bueno de toda la sociedad es lo que ellos piden. Ese es el gran problema. Gente amargada, gente resentida, gente chismosa, gente que vive atenta a lo que hacen los demás, siempre va a existir. Y bueno, hay varios oyentes que te están aplaudiendo y comparten tu opinión, MD. Rápidamente, dice, veamos, Lucrecia Sáenz, excelente respuesta la de MD y aplausos. Julita Aguilar, comparto su opinión, MD, y agrega, le tienen miedo a la homosexualidad y ateísmo, a que terminen de destruir la poca libertad. ¿Y por qué? Eso sin para nada, Julita Aguilar. ¿Por qué va a terminar la libertad y los ateos de destruir la libertad? Yo no soy creyente y lo he dicho públicamente. Agradezco a todos aquellos que me envían bendiciones porque al final una bendición es desearle un bien a otra persona. Pero yo soy luchadora por la libertad, por la verdadera libertad. Y lo que yo haga en mi vida no afecta absolutamente a nadie, porque en mi vida, tanto la privada como la pública, yo lo que busco es ser feliz, como lo busca María Dolores y como lo buscan la mayoría. Y para ser feliz, uno tiene que, además de reconocer la realidad, no falsearla. Debe de ser una persona respetuosa y debe promover la libertad bien entendida. Paola Fallase Ruiz, excelente MD también, y yo creo que pues tal vez no entendí yo el comentario, Julita Aguilar, porque luego aplaudió. Bueno, perdón, Julita, si no entendí bien el comentario, lo cambio. Lu García dices, gracias, Byron Alexander Velázquez nos saluda en YouTube. Lu García, gracias, MIE. ¿Qué posibilidad tienen de que sus programas se partan por tema para compartir cuando ya no están en el aire? No sé, lo voy a proponer, Lu. Gracias, pero ahorita sí ya nos tenemos que despedir. MD, gracias por acompañarnos. Le entendiste mal. Le entendí mal, me disculpo, Julita, mil disculpas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por dejarme compartir con todos tus radioescuchas y liber escuchas. Vamos a la pausa rápidamente, pero antes de eso les quiero recordar que llegó el McRib a McDonald's y su nuevo sabor con crujientes aros de cebolla empanizados. Vamos a probarlo también en sus diferentes combinaciones. Espero que Jorge venga ya con los McRib. Que por eso no está, porque está por eso no está, se rifándose el físico, McRibs. consiguiendo los McRibs. Me entendiste mal, MY, me disculpo, mil disculpas, yo te respeto mucho. Gracias, Julita, gracias. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les había anunciado, mi invitado hoy es nuestro querido amigo y profesor Fritz Thomas, que casualmente hoy
Pues publicó un artículo, bueno, no casualmente, esto estaba todo fríamente calculado, así como hace frío aquí en esta cabina. ¿Qué te parece el frío que tenemos? Rico. Rico el frío. Afuera hace mucho calor, sí. ¿Tal, Fritz? ¿Qué tal, Marta de Holanda? Qué gran gusto estar contigo en Todo a Pulmón, Todo a pulmón. en Libertópolis. El gusto es mío, Fritz. Esa isla de la libertad aquí en la zona 10. Aquí estamos en el Watchtower de Libertópolis. Sí. Pero todavía mejor, Fritz, porque dentro de los el que comentemos tu artículo de hoy, donde haces un análisis de la, yo sí lo voy a decir entre paréntesis, propuesta de Codeca, alias el Movimiento de Liberación de los Pueblos, que en tu columna, para que no, la comentemos, para que aprovechemos a profundizar en este tema que sin duda llama la atención. Llama la atención que cuando vas a ver realmente no es tanto, pero es importante porque al final Telma Cabrera quedó en quinto lugar, pasando a un montón de personas. Uno Pero- de cada 10 votos. Sí, pero lo interesante es que tú sabes que estábamos convocados a votar 8.150.000 personas aproximadamente. Y yo pienso que nuestro número y los porcentajes que debemos utilizar es, como lo menciona Ramón hoy en su columna, realmente la mayoría de los guatemaltecos, y más a los que no ejercieron su derecho a votar, que lo pudieron haber ejercido porque se habían empadronado, más los que votaron nulo y los que votaron en blanco, eso es, si recuerdo correctamente, son como el 68% de los números que presentó Ramón, pero en su columna hoy. Pero si tú venís y comparás el 500.000 de votos, poco menos de 500.000 de votos que tuvo Telma Cabrera con esos 8.150.000, te da un 5.6% de los ciudadanos que estábamos convocados a votar. O bueno, o si tú lo querés ver, estamos hablando alrededor de 450.000 personas que creen que es algo bueno robar lo que es de otros. Hay mucho que discutir en lo que respecta a cómo vota nuestra gente. Pero bueno, en fin, vamos con tu artículo. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, mira, primero tú relacionaste al MLP con Codeca y esto es abierto, eso lo hacen ellos directamente, no es algo que sea un secreto o que lo oculten. Mira, yo previo a las elecciones me di a la tarea, yo sé que tú también, a investigar, a ver qué es lo que planteaban los diferentes partidos, cuáles eran sus pronunciamientos, sus planes, sus propuestas. Cuando venía para acá te estaba escuchando en la radio, especialmente sobre tu entrevista con Guillermo Castillo y cómo más de lo mismo y toda la cosa. Y efectivamente, es decir, la gran mayoría de los... casi todas las propuestas y planes de gobierno son puramente aspiracionales, como tú señalaste acertadamente, creen que, es decir, que todo va a mejorar porque ellos van a manejar mejor el sistema actual, ¿verdad? Y una serie de cosas. Bueno, entre los planes que leí, por supuesto, está WINAC, que es bastante vago, ¿verdad? Y el MLP, que es considerablemente más preciso. Es un documento el que yo leí de 20 páginas, está disponible en su página web, en internet, si lo quieren ver y si lo quieren consultar. Y yo menciono en mi columna que a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo muchas de estas agrupaciones y especialmente organizaciones políticas que se autoproclaman la representatividad de los indígenas, han sido básicamente secuestradas por el marxismo y particularmente por el realismo mágico, ¿verdad? Fundamentalmente es este planteamiento, yo hago una introducción en mi columna sobre algo que he dicho en otras ocasiones, y es cómo los intelectuales de izquierda mantienen una narrativa sobre la historia de Guatemala que se divide en 4 etapas, que es la época precolombina, donde los pueblos ancestrales vivían en una especie de utopía, donde todo era paz y amor, y no habían clases sociales, no se explotaba al trabajador, había igualdad de género, etcétera, etcétera. Luego viene la conquista, varios siglos de oscuridad,
en una, digamos, especie de traslado del feudalismo europeo a Guatemala, una época completamente oscura. Finalmente viene la primavera democrática de Arévalo y Arbenz, donde se reivindica a la clase trabajadora y a los pueblos ancestrales, y regresa toda esta paz, armonía y amor. Y esto llega a su fin con el derrocamiento de Arbenz por la CIA y la oligarquía para reinstaurar el reino de la clase dominante. Esas son las 4 etapas de la historia. Y yo veo que diría yo, la continuación de la guerra por otros medios de las organizaciones guerrilleras han tenido mucho éxito en infiltrar a estas organizaciones indígenas. Y esto no lo estoy diciendo yo con algún prejuicio porque veo un comunista debajo de cada colchón o algo por el estilo, sino que yo invito al auditorio Libertópolis que vayan a la página del MLP, lean el documento y lleguen a sus propias conclusiones. Es decir, Tú leíste el documento, es un te tomaste el análisis tiempo de leerlo, marxista puro. Es decir, lucha de clases. Tú sabes que ¿por qué hay pobreza? Hay pobreza por una vasta conspiración de la clase dominante, que según este documento, ¿verdad?, que la clase dominante necesita que los guatemaltecos sean ignorantes, que no haya educación y que no haya salud para que reciban sus sueldos de miseria. Según este documento del MLP, el único motivo por el cual la clase dominante no extermina completamente a los pueblos indígenas es porque los necesita para explotarlos. A eso le llaman ellos exterminio controlado. Es decir, la clase dominante no extermina hasta el último indígena, solo porque necesita explotarlos. Entonces, este es un documento oficial de un partido político que se autoproclama representativo de los indígenas en Guatemala. Y yo creo que esto es preocupante. Y también en este documento aparece lo que yo llamo realismo mágico, que dice literal y textualmente que la Guatemala precolombina era una especie de utopía, y que esta utopía es la herencia moral y política del pueblo indígena, y que su norte es recuperar eso. Bueno, mira, yo creo que hay mucho que hacer para el progreso de la población indígena en Guatemala. Muchísimo que hacer. Y tú y yo compartimos muchas ideas sobre cómo esto se puede conseguir. Pero partir de este realismo mágico de alguna especie de situación idílica que existía y que ese es el norte, por eso lo estoy llamando realismo mágico, porque es una manera mágica de interpretar la realidad, que es absolutamente falsa, que es absolutamente verdadera, falsa, perdón. Entonces, lo que me extraña mucho a mí y me da bastante tristeza es lo que llamo esta especie de secuestro ideológico. Y esto es lo que permea todo el documento y es lo que permea las ideas del partido, que señala abiertamente que es un instrumento de la clase trabajadora. Es decir, por eso es el título de la columna, porque el MLP se visualiza a sí misma, uno, como representativa de los pueblos ancestrales o indígenas en Guatemala, y dos, un instrumento de la clase trabajadora. Y yo utilizo una frase en mi columna que dice que, francamente, a mí más me parece que el MLP es un instrumento del socialismo Gucci, ¿verdad?, por lo que yo puedo leer en este documento. Del socialismo de Penthouse, de la gauche caviar francesa. Exactamente. Y
Mira, yo hasta tengo mis sospechas de quiénes escribieron este documento, porque hay una unidad de estilo y Bueno, una unidad de doctrina, digamos, yo pienso que uno de los principales, ¿cómo es que se llaman? A sí mismos, académico orgánico del movimiento, él mismo lo ha dicho públicamente. Me cuentan los que todavía pierden su tiempo leyendo sus artículos. De vez en cuando yo, como pues, estoy pasando las hojas de los diarios, particularmente en el periódico, lo veo, que es este señor que fue, entiendo yo, guerrillero, pero fue despreciado por los mismos guerrilleros por cobardes. No me recuerdo creo que en el libro célebre del Bolo Flores, Marco Antonio Flores, creo que lo llamaba el Nenón. No tengo los datos exactos, pero a lo mejor algún curioso de nuestros oyentes lo buscan. Le decían el Nenón. Es este señor que considero yo que es un personaje sobrevalorado en Guatemala, que hasta premios literarios ha recibido, que es, ¿cómo se llama? Mario Roberto Morales. Él es el que, por lo menos yo he visto entre los columnistas, cuando paso las hojas, porque si yo no pierdo mi tiempo leyéndolo, qué pereza. Pero sí puedo ver que MLP Codeca y todo en mayúsculas y los títulos. Y en alguna ocasión vi que comenzaba eso y que él se declaraba, o no sé si se declaraba o qué, como los intelectuales orgánicos, que no son precisamente estos de la gauche caviar, los socialistas guchis a los que igual tú estás haciendo referencia, sino él los cuestiona. Por lo menos eso dice, él cuestiona a esos socialistas Gucci de la izquierda rosada o no sé qué, que no son como él, porque él sí es parte del pueblo, él es un intelectual del pueblo. Pero, o sea, si ya sabemos de dónde viene, el documento es de alguien que fue parte de las guerrillas y es uno de esos supuestos intelectuales fracasados que vienen hoy y encuentran a alguien que les ayudan a montar un andamiaje para robar, porque al final, ¿qué es lo que saben los señores de Codeca? Robar. Eso es lo que saben hacer estos señores y roban descaradamente. Lo que pasa, Marta Yolanda, es que en el lenguaje de ellos y la forma de entender el mundo, tú sabes cómo se le llama a ese robo. Eso no es un robo. Es que ellos tienen un derecho... Es recuperación. Sí. Es una recuperación. Igual que un asesinato, no es un asesinato. ¿Tú sabes qué es? Es un ajusticiamiento. ¿Verdad? Entonces todo esto está como justificado por sus ideas. Como Telma Cabrera lo dice, y yo lo digo a partir de lo que yo vi de la misma Telma Cabrera, que ella dice que sí, que ellos roban la energía eléctrica porque ellos tienen derecho a la energía eléctrica. Eso es lo que dijo Telma Cabrera. Nosotros porque es nuestro derecho. Entonces decía, ya la gran, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo así que es su derecho? Quiere decir que ellos han invertido esos cientos de millones de dólares de capital que se necesita para proveer de energía eléctrica. O sea, es tan absurdo decir que la energía eléctrica es un derecho, como que si fuera el decir tú sabes que en este documento las computadoras son un derecho, entonces que alguien me dé a mí una computadora nueva porque esta se traba mucho. En este documento, que invito a leerlo, el teléfono es un derecho, te cuento. Imagínate el celular es un con derecho, tal de que no vayan sí. a querer el S, vamos a ver cuál es el que tengo, el S9, el S10 Plus o el cuál irán a escoger Yo tengo un Huawei o un iPhone. Bueno, vamos a ver cuál es el derecho al teléfono. Ahora, mira, mi dificultad con esto es que la propuesta en este documento, y por cierto, WINAC está por el estilo, solo que no tienen un documento de este tipo tan finamente elaborado. Mi dificultad con esto no es solo por el hecho que sea una especie de marxismo, entre comillas, moderno. Lo que propone es lo que llaman el buen vivir.
El buen vivir es un concepto que fue inventado en realidad originalmente por las Naciones Unidas. Y dentro de las cosas que se proponen del buen vivir es, por supuesto, un aparato estatal que va a ordenar la sociedad de tal manera que va a darse el buen vivir. Para regresar al inicio de mi intervención ahorita, mi dificultad con esto es que el tipo de sociedad que envisiona no se puede conseguir, esta llamada utopía, que no se puede conseguir con el consenso o con la genuina democracia o con la alternabilidad en el poder. Esto solo se podría conseguir con un muy violento aparato represivo. Es decir, no es compatible porque lo que tendría que hacer en la sociedad para alcanzar lo que dicen que quieren alcanzar, simplemente no se puede asociar, por ejemplo, con la alternabilidad en el poder, ¿verdad? Entonces es completamente antidemocrático. Y en el fondo lo que más tristeza me da a mí es ver el éxito que se ha tenido en indoctrinar a un importante segmento de la población con estas ideas, que en mi opinión, para parafrasear el nombre de esta organización, definitivamente no conduce a la liberación de los pueblos. Vamos a Todo lo hacer contrario. una breve pausa, Fritz, y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros y muchísimas gracias a todos los que ya se han sumado, a los que han compartido todo a pulmón. Cuando regrese voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado y que los agradecemos muchísimo. 86 veces va compartido todo a pulmón. Vaya, Fritz Thomas merece que lleguemos a los 125. Así que a compartir, por favor, liberhéroes. Necesitamos 25 más 24, 49 liberhéroes que ahorita digan, va, Fritz Thomas lo vale. Ahorita me conecto, yo no voy a esperar que lo haga otro. 2 minutos me va a llevar y comparto todo a pulmón. Ya regresamos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo a pulmón y tenemos varios comentarios que quiero yo compartir con ustedes. Veamos, voy a comenzar primero agradeciendo a los oyentes que se están comunicando con nosotros. Vaya que estoy en deuda con muchos de ustedes. Veamos, Ellen de Pereira, excelente MD y MY, cada quien que le dé gusto al cuerpecito como quiera y con quien quiera. Analicemos y cuestionemos las propuestas de ambos candidatos, no sus preferencias sexuales. Bendiciones. Muchísimas gracias, Jennifer SF. He pensado en alguna ocasión que los homofóbicos quizás no todos tienen miedo o inseguridad de lo que sienten. No sé, otro día vamos a tratar de ese tema, pero ahora vamos a seguir en el asunto del análisis, al menos de este que me parece muy importante. Y hay algo que yo quiero regresar a ese 5.5% de los que votaron, que según yo, la población indígena es mucho mayor del 5.5% en Guatemala. Entonces, como que también se trae bajo algunas premisas, como de que los indígenas salieron a votar en multitud por Telma Cabrera. No, y creo que uno de los oyentes de nosotros lo menciona muy bien más adelante. A ver, veamos, quien Ever Williams dice, eso es lo que necesitamos, fomentar el respeto. Yo soy creyente, pero respeto al ateo, respeto al homosexual, aunque no concuerde con esos estilos de vida, pero respeto a todos sin imponer mi código moral. Bendiciones. Maritza Mancía, compartido, gracias. Javier Ruiz dice, al MLP lo votó en su gran mayoría un votante apasionado por la coyuntura actual y en rebeldía porque no dejaron participar a Telma Aldana. Creo que sería hasta mayor ese voto que mismo voto indígena. El mismo esposo de Telma Cabrera no ganó la alcaldía, que es otro dato interesante. Porque sí, yo creo que hubo mucho el que he llamado yo el voto del berrinche,
en lugar de decir, ok, esto pasó, pero no por eso voy a votar irracionalmente. Como yo leía a un supuesto comunicador social, entre comillas, de esos que suelen entrevistar, no sé en qué medios, porque nunca lo he visto, tuve que preguntar quién era, y fue que me lo explicaron. Entonces me dijeron que decía, yo no comparto en nada la propuesta de Telma Cabrera, pero voy a votar por ella porque no me dejaron votar por mi candidata, que era Telma Aldana. Entonces, no me digas que acaso eso no es irracional, pues. Entonces, tiene razón, considero yo, en el comentario que hace Javier Ruiz, y lo vemos que solo un diputado sacaron, y alcaldías fueron muy pocas. Entonces, sería interesante que compartieras esa anécdota que nos dijiste de cuando invitaron a los candidatos, los líderes de los 40, son 40 o 49 cantones. 49 cantones. Los 49 cantones de Totonicapán, porque me parece muy interesante. Luis Figueroa dice, parafraseando un meme, si volvemos a la era precolombina, podremos asistir a alegres sacrificios humanos en las pirámides. ¿Te imaginas lo que fuera realmente regresar a lo que eran las costumbres de los descendientes de los mayas y los mayas mismos? Alicia Morrell, adoro tus programas, MY, saludos desde Clearwater, Florida. Gracias. Ángel Aguilar, hola, dice, tema muy interesante, gracias por enriquecernos objetiva y racionalmente, ya que en las aulas universitarias nos invaden con esas premisas conspiranoicas absurdas. Interesante, ¿no? Porque si vamos a buscar a quiénes son realmente los que terminan apoyando estos absurdos, son muchos estudiantes universitarios. ¿Por qué está fallando? ¿Quiénes están fallando? Porque estoy segura que tú no les enseñas eso a tus estudiantes. Estoy segura que en mi clase de ética y la libertad menos se va a escuchar eso. Pero ¿quiénes están envenenando la mente de los jóvenes? Juan Ramón y Mara de Figueroa nos envían saludos. Chata Carchaense dice, la lógica de ellos es la siguiente: si las hidroeléctricas obtienen la energía del río que pasa por su aldea, eso quiere decir que la energía debe ser gratis porque la sacaron de su río. Vamos a ver qué nos puede comentar al respecto nuestro invitado Fritz Thomas. Luis Figueroa agrega, Vladimir Lenin explicó que la dictadura del proletariado significa el poder ilimitado basado en la fuerza y no en la ley. Dictadura significa autoridad sin las trabas de la ley, no restringida por normas y basada en la violencia. Oliver Arriola, excelente programa, gracias. De ahí Franklin Barrientos, Jimmy Morales compra 2 ovnis, un objeto volador no indispensable. Dice Oliver Arriola, avísenme cuando hablen del tema LGBT, tengo mucha información al respecto que puede ayudar a sanar ese resentimiento y enojo que le tienen los conservadores al LGBT. Claro, vamos a avisarlos cuando regresemos a ese tema, porque hoy al final lo mencionamos dentro del contexto de político de las elecciones en lo que respecta a los motivos por los cuales hay algunos que dicen que no van a votar por Yamatei. Rodrigo Lacayo, híjoles, ya no pudimos escuchar al invitado. Pues qué raro, Rodrigo, porque lo hemos estado escuchando, pero si no te gusta el programa, ya sabes, Rodrigo, no hay ningún problema, lo puedes cambiar. Pero bueno, regresemos con... MY. Pues sí, ¿qué? O sea, Mira, ¿qué le va a pasar? Adelante, Fritz. No sé Fritz. cuántas radios hay en el espectro radial, pero son bastantes. Y de nuevo, mira, ¿cómo no le voy a dar yo espacio a mis oyentes? Pues, o sea, a los que no le guste escuchar lo que digan los oyentes, pues bueno, no escuchen, pero yo sí les voy a dar el espacio que merecen. Bueno, mira, oyentes. tu programa tiene su sabor y es parte del sabor tuyo. Gracias, es ese Fritz. Compartir, ¿verdad? Sí. Y qué bueno, el que le gusta que escuche. Sí. Y sí, así es. Hay mira, muchas otras cosas que pueden yo quisiera escuchar. decir un par de cosas que creo que son importantes en esta discusión. Y es el hecho de hacer un análisis. Mira, algo que yo digo en mi columna es que no se puede hablar
ni se debe hablar de cómo piensan los indígenas. Es decir, no, eso no Es un error. no es un razonamiento correcto. Así ¿verdad? como no se puede Porque- decir qué piensan los ladinos o Así qué es, piensan los... exacto, eso no se puede hacer, es un razonamiento mal construido desde sus inicios. Ahora, lo que sí se puede hacer es examinar y analizar lo que dicen públicamente organizaciones políticas que se autoproclaman, que se abrogan la representatividad de los indígenas. Y eso es lo que yo hago en mi columna. De ninguna manera estoy diciendo yo así piensan los indígenas, porque eso no se puede decir. Todos son personas individuales, irresponsables. Entonces, no debe de quedar una idea o un sabor que con hacer esta crítica, pienso que no hay grandes problemas que enfrenten muchas comunidades y mucha de la población indígena en Guatemala. Grandes obstáculos a la posibilidad de su superación personal, como personas, como familias, como comunidades. Hay grandes obstáculos. Hay un importante segmento de las personas con ancestría indígena en Guatemala que viven en condiciones de pobreza dramática y que debemos de reconocer estos problemas, entender estos problemas, buscar soluciones para estos problemas. Y la crítica y el análisis que yo hago a este documento y a la forma en que expresa su pensamiento esta organización es porque tengo la convicción racional que las propuestas que hace están equivocadas, que su forma de entender los problemas está equivocada, que los planteamientos que hace sobre por qué existen ciertas condiciones está equivocada, y que lo que proponen que es el norte no es un norte. Es el sur, dirías. Sí, sí, porque tendemos a pensar que el norte es para arriba, el sur es para abajo, ¿verdad? Pero en nuestra posición en el universo, pues en realidad sur y norte es lo mismo, ¿verdad? Pero yo quería aclarar esto, pues para mí es muy importante que creo en propuestas de otro tipo. Tengo una diferente percepción del porqué de los problemas económicos y sociales de Guatemala, y en este caso en particular de las personas más pobres y vulnerables, y nuevamente una convicción racional que estas propuestas no solo no son el camino, sino que son peligrosas para esta misma gente. Y desde un punto de vista puramente ético y puramente humano, yo creo que una filosofía de vida, una forma de entender la sociedad que está basada en el odio, no tiene futuro. Y yo creo que esta cosmovisión, por llamarlo de alguna manera, que se manifiesta al menos en el documento al cual hemos hecho alusión, es una cosmovisión de odio. Y eso no es productivo. Eso no resuelve los problemas. Sí, es una visión malévola del universo, en lugar de una visión sí. benevolente del mundo. Estos son los culpables de todo lo que a mí me pasa, y lo que tenemos que hacer es terminar con ellos. Eso, por ejemplo, es bastante evidente en algunos videos que se encuentran en la página web de WINAC, ¿verdad? Entonces es una cosmovisión cabalmente de culpables inocentes, como mencioné en el segmento anterior, ahí en el documento que... en tu artículo, que ya lo compartimos. Compartimos tu artículo en las páginas de Libertópolis, en la página de Todo a Pulmón, y también está compartido en Twitter. Pues gracias, M.I.E. Entonces les recomiendo que lo lean, y nuevamente creo que hay ideas bastante más positivas, bastante más conducentes a la liberación de los pueblos.
que estas ideas de odio y explotación. Y por otra parte, pues lamento mucho el éxito que han tenido en infiltrar muchas de estas organizaciones con este tipo de ideas. Y como tú mencionabas hace un momento, Marta Yolanda, e incluso te hacías la pregunta de dónde viene esto y por qué tantos estudiantes son indoctrinados con estas ideas, pues yo creo que todos tenemos una buena idea de dónde viene eso y por qué viene eso. Y una palabra clave en todo esto es autonomía, autónoma. Entonces, efectivamente, no es solo a nivel universitario, como yo he mencionado en más de una ocasión. Yo los invito, vayan a ver ustedes un libro de texto de cuarto, quinto, sexto grado primaria que se usa en el sistema público de educación en el país, y se van a dar cuenta qué es lo que están aprendiendo los chicos. Los niños El y las problema niñas. es que no solo se utiliza en el sistema público, porque recordate que Así al es. final la Así es. educación en nuestro país está estatizada. Sí, así es. Y que esté estatizada significa que aunque estés en una escuela manejada por el gobierno con fondos de los tributarios, o tú estés pagando la educación, entre comillas, de tus hijos, se tienen que cumplir con ciertos con un currículo que es elaborado por burócratas estatales que imponen esas lecturas en todos lados. Sí. Entonces, ese libro al que haces referencia, donde algo muy bueno es, por ejemplo, el impuesto sobre la renta progresivo. Es que cuando nosotros lo vimos hace algunos años, que Jorge Escandalizado, creo que fue que lo trajo, que era su hija, la Nicole, le había llegado a reclamar, mire papá, lo que nos están haciendo aprender en el colegio, que ahí estaba eso, o sea, el Guatemala lo que necesita para que haya justicia y redistribución de la riqueza es un impuesto sobre la renta progresivo. A ver, al economista Fritz Thomas, ¿qué hace un impuesto sobre la renta progresivo en el progreso y en la mejora de la calidad de vida de las personas? ¿Apoya a los más pobres o los termina siendo más pobres? Bueno, mira, yo le veo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Le veo dos problemas al impuesto sobre la renta progresivo. El primero tiene que ver con la confiscación del capital. Lo que pasa es que, mira, todo el mundo habla de que el empleo, que va a crear empleo, que empleo. Yo no me canso de decir, solo hay un fenómeno, uno. No hay 10 o 15 o 5 o 4, no. Solo hay un fenómeno que crea empleo, que se llama inversión. Solo uno, inversión. Solo la inversión crea empleo. Segundo, ¿de dónde vienen los recursos para invertir? Los recursos para invertir vienen de los recursos producidos, no consumidos. Le hace ahorros, recursos producidos, no consumidos por las personas y las empresas, pero las empresas son personas. Entonces son los recursos no consumidos, los ahorros de las personas. Y esto es precisamente lo que confisca el impuesto progresivo sobre la renta. Entonces incide directamente sobre la inversión, sobre los recursos invertibles, sobre el capital que hay para invertir. Y entonces esto significa que van a haber menos empleos y va a haber menos presión para que suban los salarios. Porque otra vez, lo único que sube los salarios, lo único, no hay 10 cosas, ni 5, ni 9, ni 8, lo único es el mayor capital invertido por trabajador. Cuando se invierte más capital por trabajador, suben los salarios. Cuando hay más inversión y las empresas tienen que competir por los trabajadores y las manos de obra, suben los salarios. Entonces, mira, para parafrasear al doctor Manuel Ayao, a Mozo Ayao, él alguna vez dijo, si yo pensara que
Impuesto sobre la renta es bueno para los trabajadores, estaría a favor de él. Y si pensara que ni quita ni pone para los trabajadores, sería indiferente ante él. Pero como entiendo claramente cuál es el efecto que tiene el impuesto progresivo sobre la renta sobre los trabajadores, me opongo. Tengo un par de preguntas más, así que los que no les gusta escuchar los comentarios de los oyentes, por favor, pueden ya, si quieren, No cambiar. seas así, no seas así. Es que hay un Tengan par. paciencia, escuchen los comentarios que va a trasladar ahorita Marta Yolanda. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Ay, no, bueno, Mejor manden comentarios y tal vez los comparte. Alejandro, así los comparto, por eso es que lo leí. Alejandro Pérez Calvo dice, Fritz, eso es a nivel mundial y el líder es la Europa socialista. De ahí dice Paola Fallase de Ruiz, excelente, Fritz. Que es una de las que dice que no hay equilibrio. Pues bueno, pues qué raro. Según yo sí hay equilibrio. Pero bueno, esa parte de los oyentes que parece no le gusta a algunos oyentes. Ingrid Judith Castillo, MY, ya llegué, los estaba escuchando en el carro, pero ya compartí. Muchísimas gracias, excelente programa. Juan Ramón y Mare Figueroa, excelente programa. Sigan con convicción para que la verdad siempre se divulgue. Lu García dice, creo que lo importante es que se comprenda el término somos guatemaltecos todos, sin hacer distinciones si somos indígenas o ladinos, porque esas diferencias solo nos separan y que como pueblo debemos buscar el respeto mutuo y también alcanzar a comprender que todos somos importantes para este país de la eterna primavera. Excelente programa. Sí. Al final todos somos individuos y debemos ser todos iguales ante la ley. Carol Piedrasanta nos envía saludos. De ahí dice, se instruye en lo político y también en ideología de género. Realidad. Yo no sé qué es eso, realmente yo cuestiono lo tal de ideología de género. Al final privilegios son privilegios y yo sí creo en la igualdad de todos ante la ley. Incluidos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, los que quieran tener unirse su vida sentimental con 3, 2, 1, 4, 5 personas, una vez sean adultos, mayores, en pleno uso de sus facultades mentales, da igual. Entonces me voy a disfrutar mucho de ese programa que vamos a hacer acerca de todas estas ideas que tristemente han generalizado en algunas mentes que no se han dado cuenta que hay que ir en contra de privilegios de cualquiera. Hay que ir en contra de privilegios de cualquiera, y que buscar tengamos la igualdad de todos ante la ley. Tengamos que supeditarnos a las ideas de otros sobre cómo debemos de vivir nuestras vidas. Sí, no, cada quien es libre de vivir su vida como se le antoje. Laura Anzueto dice, buen programa. Ahora, Pedro Pablo Vázquez, una pregunta para Fritz. ¿Por qué en Guatemala los liberales no están metidos en la política, a diferencia de los socialistas que se han ido metiendo poco a poco en los puestos burocráticos y puestos de elección popular? En Guate vemos muchos liberales y no hay un partido en política. Bueno, es una buena pregunta. Tal vez hay que empezar hoy. La mayoría de personas liberales andan ocupados trabajando en sus empresas y tratando de sacar adelante a sus familias. No tienden tanto a estar metidos dentro del aparato burocrático. Ahora, la pregunta es muy buena. Creo que hay alguna conciencia de esto. Yo sé de algunas personas que están trabajando en esa dirección desde ya, y ojalá fructifique. La verdad es que incluso con muchas de las cosas que pasaron con la CICIG y todo, hay gran cantidad de gente productiva. A mí no me gusta usar el sector privado, esa palabra. Yo distingo entre el sector productivo y el gobierno. Que es realmente como lo debemos hacer. Así es, porque privados somos todos. Entre el sector productivo y el sector parasitario y el sector gobierno, porque hay una parte del gobierno que es necesaria. Sí, completamente de acuerdo. No, y yo al menos creo un gobierno fuerte, muy fuerte, para lo que tiene que hacer, especializado, ¿verdad? Un gobierno fuerte y especializado. Entonces, comparto, creo que es una excelente pregunta. ¿Cómo hacemos para promover más las ideas liberales? Voy a
atreverme a dar una frasecita. Yo creo que la esencia del liberalismo es que las relaciones entre las personas sean voluntarias. Así es. Y de ahí de ahí se deriva, por ejemplo, la respetuosos. economía de mercado, ¿va? Porque la economía de mercado está basada en el intercambio voluntario de propiedad, ¿verdad? Entonces, lo que busca el liberalismo es que sea lo más amplio posible y lo menos restringido posible, que las relaciones entre las personas sean voluntarias. Y entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo cuando hablamos de las ideas liberales, y coincido nuevamente con nuestro oyente que planteó la pregunta. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Es absolutamente necesario participar. Es necesario participar. Bueno, agradezco todos los comentarios que nos siguen enviando. También agradezco a todos los liberhéroes que nos permitieron llegar a 102 veces compartido. Lamento que nos faltaron 23 liberhéroes para llegar a 125, pero por lo menos pasamos la barrera a los 100, Fritz. Te agradezco que hayas estado hoy con nosotros y pues bueno, 2 cosas me restan nada más. Recordarle a los oyentes lo importante que es que se cuiden, por favor, tomando Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer sus defensas y tener una mejor calidad de vida, la cual encuentran en las tiendas de GNC, GNC o escribiendo al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, donde también van a encontrar el aloe vera gel de ELA que les va a permitir disfrutar de la vida y comer rico. Y en caso de que le llegue uno a un almuerzo como al cual fuimos Fritz, María Dolores, Jorge y yo recientemente, y que resulta que la mayoría se enfermaron, ser la única que decir que yo, pero de verdad muchas estuvieron malos, sí, y me dice María Dolores, es que tú tenés un estómago, ¿de qué me dijo? De hierro. ¿Y qué fue lo que le dije? No, yo Lo que pasa tengo es el que tú hábito, tomas aloe vera gel de ELA todos los días, o sea, no lo tomo porque esté enferma, lo tomo para cuidarme y eso me permitió pues lo que sea que estaba mal en ese almuerzo, que en general estuvo rico, pero que Esto es de sábila. Sí, Eso que tú tomas es de sábila, así de es. aloe vera. Sí. Es un aloe vera Ok, que es ajá. producido en Estados Unidos Ajá. y es un gel. No es eso, no es para nada. La gente cree que se parece a los fresquitos que venden en el súper que no te sirven de nada. Ajá. Este es un aloe vera 100% gel. Además de eso, como tiene una capa que cuando lo tomas, yo me lo tomo puro, la onza pura. Te lo tomas, te deja una capa protectora en todo tu sistema digestivo. Entonces yo ni sufro ni de acidez, agruras, no tengo gastritis, no tengo úlceras, colon, nada de eso. ¿Pero por qué? Porque me he cuidado y como bien. Tú sabes que me gusta también tomar de vez en cuando una copa de vino y de todo. Pero cool, tranquila. ¿Por qué? Porque todos los días tomo aloe vera gel de ELA. Como dicen aquí, voy a probar usted. 4950, pues escribí al 4950-3414, Fritz, 4950-3414 y te lo envían a domicilio. Además de eso, ni siquiera te tenés que mover. Pero para mí es lo máximo. Hasta mañana, Michelle Fernández. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y para los que todavía tienen hambre, recuerden que llegó el McRib a McDonald's y su nuevo sabor con crujientes aros de cebolla empanizados. Vamos a probarlo ahorita de una vez en sus diferentes combinaciones. Cuídense muchísimo y los esperamos mañana al mediodía en Todo Pulmón. Y recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.